Hola nuevamente, gracias por acompañarme. El día de hoy hay un tema muy interesante que no terminaremos precisamente de discutir, sino que complementaremos en cada sesión subsecuente, pero que trataremos de observar por encima y explicar en general cuál es el modo de acción de los medicamentos homeopáticos. Un servidor ofrecerá algo de su experiencia y opinión, no solamente con lo ya disponible para explicar cómo funcionan, sino cuando ha sido utilizado desde la perspectiva del cultivo y de otros tantos usos, se entiende a la herbolaria y a la homeopatía y a su forma y la forma en que actúa como un sistema más completo. Discutiremos algunos principios como el similia similibus curantur, que desde tiempos de Hipócrates era conocido como algo en lo que si nosotros estamos bien, quiere decir que nos estamos alimentando de algo que nos hace sentir bien. La farmacología, claro, es muy importante para cada medicamento y será distinto, será útil saber para qué órgano y cómo y en qué sistema está funcionando. No discutiremos cada sistema, ya que, como mencionaremos más adelante, es muy complejo, pero nos ayudará a poder vislumbrar estos principios para poder comparar cada medicamento una y otra vez con todos estos principios. La capacidad antioxidante de la mayoría de las moléculas explica su funcionamiento, sin embargo, daremos un vistazo a ello y por ser tan popular, pero más que ello, la homeopatía basa todo esto en el uso de fractales, que si no sabe usted lo que es, quédese a esta sesión ya que discutiremos cómo ello influye y algunos casos especiales también en los que estos medicamentos funcionan. Un servidor, Jadniel Ligaona, le estará explicando este modo de acción que a la fecha se conoce y que he complementado con el saber profesional. Este principio que ven en la parte superior es el latín para lo que refiere a poder curar con algo que se parece. Decíamos que los fractales son parte de esta teoría y quiere decir que nuestro organismo y otros sistemas biológicos funcionan nanoscópicamente y microscópicamente por formas repetidas que interactúan con células, átomos y moléculas que desatan mecanismos y completan reacciones que facilitan que los hechos sucedan de una manera, dígase así los ciclos celulares, de regeneración, de defensa, biosíntesis, expresión de genes, transcripción de factores y algunos otros fenómenos celulares que tienen lugar cuando estos medicamentos y estas moléculas se encuentran con las células y sus receptores. Se extiende hasta muchos otros campos del saber y otras teorías, el poder comprender cómo cada medicamento funciona. Es una forma bastante vasta de compendiar esta información, pero se debe entender también el panorama de cada paciente y la faceta en la que se encuentra para aplicar esto. Quiere decir que no simplemente podemos aplicar que un medicamento te haga sentir de tal o cual forma para poder decir que es el adecuado para un paciente, sino que se debe observar desde la antigüedad y desde otros tipos, otros tiempos, qué es lo que se ha realizado al respecto con ese medicamento y entender todas las características que le pueden ofrecer al paciente. Los síntomas del paciente se pueden hacer replicables, decíamos, para estar conscientes de todos estos parámetros que ya se ofrecen como síntomas mentales y físicos sobre el medicamento. Pero déjenme decir entonces que la homeopatía considera entonces que, como decíamos, los síntomas se parecen a aquellos ejercidos en un paciente sano cuando se utilizara este medicamento, por lo cual, si un paciente se hace sentir mal cuando toma un extracto de una planta en el sistema gastrointestinal le hace sentir náuseas, le hace sentir mal. Cuando este paciente también siente estas náuseas, en una cantidad pequeña y diluida, le hará sentir bien cuando el paciente esté enfermo. Continuaremos abordando este mismo principio numerosas veces, pero es lo mismo
una y otra vez, y por lo cual se llama homeopatía, porque homeo son los mismos síntomas, y en diferencia a la alopatía, que son síntomas opuestos, nos ayuda a asimilar lo que la planta te hace sentir con lo que siente el paciente en ese momento. Los mecanismos, les decía, son vastos y son reacciones químicas y bioquímicas que desconocemos. Durante todo el proceso varían en expresión, fuerza y naturaleza. Y durante la recuperación y la enfermedad se dan en direcciones opuestas, complementarias e incluso desconocidas aún, pero que se sabe que todas ellas contribuyen a que el paciente recupere el equilibrio. No se conocen a fondo todas ellas, son una orquesta de condiciones que para cada paciente va a ser distinto y para cada condición, dígase la estación del año, el momento, todo lo que acompañe a este fenómeno de enfermedad va a ser importante. Pero decíamos que similar entonces el uso de estas moléculas para recuperar el balance en un paciente suele funcionar para varios medicamentos, como les muestro aquí para Taraxa como officinalis o conocido comúnmente como diente de león, que suele localizarse también en zonas rocosas, lateríticas, que por la naturaleza mineral no sería un buen nicho para todas las plantas, pero diente de león encuentra un lugar cómodo por los oxalatos que le ayudan a contender a asimilar esos minerales y utilizarlos como una forma de nutrición litótrofa, de manera que puede utilizar estos componentes vegetales y crecer a partir de rocas, de hecho, como ocurre con otras tantas plantas silvestres que se localizan hasta en banquetas de nuestro país sin que nadie la riegue y la siembre, en diferencia de la que compramos en el vivero y se seca. Por lo cual estas moléculas de estrés también van a ayudar, por ejemplo, si disuelve rocas en un terreno, ¿cómo hará con las rocas que hay en los cálculos renales? Si vemos entonces esta similitud, va a ocurrir para otros medicamentos también, por ejemplo, cuando vemos las toxinas de víbora que más tarde discutiremos, suelen atacar violentamente a la coagulación de la sangre, pero también suelen resolver la coagulación que hay en varices y en el sistema vascular con pacientes que lo requieren y tratar así entonces con estas toxinas al paciente en una forma diluida. Los mecanismos de defensa en las plantas entonces ejercen estos mecanismos transcripcionales que les ayudan también a contender con bacterias, levaduras, patógenos, virus, insectos que, por ejemplo, en el eucalipto y otras plantas aromáticas desprenden hacia el entorno para repeler a cualquier herbívoro que pudiera deteriorarlo o hacerlo sentir simplemente mal en alguna de sus porciones, desde el olfato hasta el sistema digestivo, respiratorio, haciéndolo, por ejemplo, vomitar cuando actúan como un emético, en el caso de ipecacuana, pero que esta misma capacidad o necesidad también nos ayuda a encontrar el activo terapéutico o forma en que va a ser útil para un paciente. Si tenemos estas situaciones como el uso de ipecacuana, que es un emético, nos será deseable entonces saber la naturaleza de cada metabolito secundario y cómo es que se utiliza o cómo es que actúa en la naturaleza, si es un antibiótico o un antiinflamatorio, o cómo es que actúa, ya que la naturaleza química de los metabolitos secundarios los hace aptos para combatir estos estadios inflamatorios a nivel de receptores celulares en diferentes órganos, como decíamos, cuando hay un tropismo o preferencia por estas zonas en el cuerpo. Esta imagen aquí, muy bien compendiada respecto a su información, nos menciona cómo desde el suelo hasta las partes aéreas importan para cómo se expresa la planta y cómo responde a estos diferentes tipos de estrés. Los antioxidantes, por su estructura química y los dobles enlaces que contienen, y muchas veces metales y algunos otros elementos raros, nos ayudan a contender con el estrés oxidativo, con, decíamos, patógenos, que ya están contenidos entonces en alimentos y no necesitaríamos preocuparnos por extraerlos, sino simplemente por alimentarnos bien a través de todos estos vegetales que ya contienen beta-carotenos, clorofilas, betaínas, licopenos, luteínas, antocianinas y otras tantas moléculas
que se clasifican como antioxidantes, vitaminas o simplemente moléculas medicinales. No importa el nombre que se les dé, todas ellas interactúan en diferente manera con órganos y organelos también de las células y eh, organismos que nos rodean, por lo cual este estrés oxidativo a nivel molecular es la explicación de que las moléculas antioxidantes sean terapéuticas y suelen ser utilizadas cuando hay un desbalance en el cuerpo por un exceso de oxidantes que suelen ser ingestados por la dieta actualmente en alimentos procesados o con químicos nocivos, altamente nocivos, como aquellos que se utilizan para la refinación, dígase cualquier halógeno como lo es el cloro, el flúor o el bromo, el yodo también, y que dejan grupos reactivos en los alimentos que al ser ingeridos también reaccionan con nuestras células. Otros tantos responden a una reacción de ácido-base muy simple, como ocurre con calcárea carbónica, que vemos en estas reacciones simplemente cuando se añade un ácido como el ácido clorhídrico del estómago ante la digestión y que se suele tener en exceso cuando hay un desbalance en la alimentación o suele ser muy ácida. Se añade carbonato de calcio, que sabemos que es el manto de una ostra, en el caso de calcárea carbónica, para tenerlo en una forma biodisponible y que va a contender entonces de una forma de ácido base y va a generar la sal conjugada, dióxido de carbono y agua como en cualquier otra reacción ácido-base y va a permitir entonces alcanzar un balance químico que también desde la perspectiva de intercambio de electrones por parte de la teoría de Lewis sigue siendo explicable con reacciones ácido-base el funcionamiento de muchos activos terapéuticos, farmacéuticos y homeopáticos, como suele ser calcárea fosfórica, sulfur, epalsulfur y los dos tipos de antimonium que tienen una naturaleza altamente reactiva por la forma en que los electrones están dispuestos en estos elementos químicos. Encontraremos numerosas veces entonces a los minerales del grupo alcalino térreos formando parte de estos medicamentos homeopáticos. Otros tantos son especiales y que interactúan de una manera peculiar con los sistemas biológicos que atacan, por ejemplo, aquellos que utilizamos para los virus. Los retrovirales son importantes, por ejemplo, ubicado dentro de los medicamentos semipolicrestos, a veces dentro de los policrestos. Tenemos a quina officinalis, que si observamos esta molécula también tiene dobles enlaces, pero tiene otras estructuras nitrogenadas importantes que contribuyen a interactuar con otras tantas presentes en las cápsides de los virus y proteínas, subunidades y concatámeros que ayudan a desenvolverlos y a poder irrumpir en el ciclo de replicación viral, por lo cual es útil contra la malaria y algunas otras enfermedades que suelen ser desconocidas para la medicina alopática moderna, pero para la medicina tradicional de muchas partes ya suele ser algo común, como suele ser la medicina andina, que es la contribución de quina officinalis, o la medicina tradicional china. Tenemos también modificaciones en la molécula como metilaciones, que contribuyen entonces a que la naturaleza de la molécula sea distinta y puedan existir diferentes escenarios en lo que no solo la antioxidación es lo que protege a nuestras células de poder ser atacado por un patógeno o un componente químico, un metal pesado incluso, cuando hay intoxicaciones, y nos ayuda a desplazar todos estos elementos de una manera molecular e irrumpir en procesos biológicos de otros organismos que de otra manera nos perjudicarían y comprometerían el balance de los sistemas de homeostasis que ya de por sí nos mantienen a raya de ser invadidos por una gran cantidad de parásitos y patógenos. Por último, me gustaría también mencionar y esbozar, tardar algunos minutos explicando lo que un servidor tiene como experiencia con cada uno de estos elementos medicinales. Personalmente, me he especializado en el cultivo de algunos de ellos y en la conservación de su semilla y reproducción.
el consumo también y la autosuficiencia, el autoabastecimiento a través de ellos, y me he percatado una y otra vez que todos ellos conservan características replicables hacia el interior del ser humano. Lo quise titular como porción espiritual porque sinceramente uno tiene que desarrollar este ultrasentido espiritual con un organismo para poder entender que aquellos medicamentos que nos dotan de seguridad, longevidad, de algunas otras características como la bondad y la nobleza, la fortaleza, también se ven depositados en sus tejidos y en sus características. Hay cultivos muy resilientes como el amaranto que una y otra vez vuelven a nacer y vuelven a reproducirse, lo cual también la abundancia de semillas nos habla de la fertilidad que puede alcanzar el ser humano mediante el consumo de estos alimentos. Por ende, también es predecible que cuando dejamos de consumir alimentos que poseen esta fertilidad, dígase alimentos genéticamente modificados, comienza a haber un comportamiento extraño en el cuerpo, pues no posee esta competencia genética que nosotros desearíamos tener. Por lo cual, conservar desde la semilla hasta reproducirla, entender las capacidades metabólicas, y todo lo que está implícito en el proceso de obtener el alimento como algo sagrado nos hará entender que cada individuo es una planta y cada planta es un individuo, porque está ahí para ayudarnos y contribuir a recuperar nuestro balance. No es simplemente un cultivo y algo que crece, sino que contiene diferentes facetas y diferentes funciones dentro de un ecosistema, y que para otros tantos organismos que también se mueven representa un balance y representa un instalarse en ese ecosistema para poder contender con las adversas condiciones que pudieran haber, que van desde la radiación, decíamos, hasta la temperatura y lo que hay en el suelo disponible para alimentarse, lo que hay alrededor atacándonos como los insectos, o simplemente lo que uno pudiera desarrollar bajo esas condiciones, como lo pudiera ser la extrema sequía o por otro lado la extrema humedad. No obstante, también debemos de mencionar que las personalidades son algo destacable en la homeopatía, y la materia médica fue de hecho lo primero en utilizar para poder recetar a un paciente. Se hacía en base a los síntomas mentales y la personalidad, que se clasificaba a este paciente antes que propiamente los síntomas físicos. Posteriormente se fueron utilizando con ayuda de la medicina, la química y la biología otros criterios para poder clasificar a cada medicamento, pero se solía asimilar entonces, por ejemplo, a los medicamentos con la actitud de cada persona, y se solía decir que calcárea carbónica era una persona obesa, con tendencia a ser sudoroso, inseguro, etcétera. Y todo esto está bien depositado, puesto que es replicable una y otra vez, y nosotros los humanos también lo somos. Por lo cual, esta parte de la espiritualidad nos debería de quedar más clara al observar al resto de los elementos que nos rodean y que una y otra vez nos hacen retornar al balance, y que también son necesarios para tener un cuerpo saludable, ya que la medicina alopática moderna, si bien ha podido contender con muchas emergencias sanitarias, no ha dado solución en realidad a poder tener un estilo de vida balanceado, sino que busca lucrar con el bienestar de las personas. Y no así cuando nosotros buscamos entonces cuidar de nosotros mismos de manera gratuita con lo que ya nos rodea y lo que ya nos debería pertenecer. Afortunadamente en México tenemos una gran cantidad de recursos biológicos y genéticos que nos ayudan a este fin, y a autoabastecernos también en la alimentación, por lo cual esto nos ayudará a entender y a recibir con mayor bondad cómo estos elementos nos mantienen en una forma saludable y en una forma que puede convivir con el resto del entorno. Espero que este capítulo también haya sido de su ayuda, y que mediante todos estos principios en lo posterior podamos similar a cada medicamento con para lo que sirve y los usos que se le han dado históricamente. Ahondaremos en cada uno
Pero consideremos entonces que esta naturaleza química de las moléculas, tanto para extraerse como para tratar a las personas, y su forma de actuar en el nivel microscópico, son la base de cómo estos medicamentos homeopáticos funcionan y cómo la potenciación es algo válido para poder conservar esta capacidad terapéutica en los preparados homeopáticos y en la forma final en que se suelen comerciar. Sígueme acompañando para poderte informar sobre los diferentes grupos de enfermedades que son tratables con cada medicamento, pero por favor repasa esta sesión para que quede claro cómo actúan estos mecanismos. Muchas gracias.